una notita, por favor, si quedó alguna duda. Denme un segundito porque mi cámara no quiso activar, entonces voy a salir y voy a volver a entrar a ver si la puedo activar. Pero pónganme la nota de en qué nos quedamos para continuar. A ver, déjenme saber si ya pueden ver mi pizarrón para ver si activó la cámara. Déjenme saber si se ve el pizarrón. Ok, perfecto. Muy bien, ahí está. Creo que saqué a alguien de la llamada accidentalmente. Muy bien, creo que ahí estamos ya. Muy bien. Entonces, me parece que en este grupo entonces ya terminamos de discutir todos los detalles de nuestra investigación, ¿verdad? Nuestra primera investigación con respecto a elementos móviles. Muy bien, terminamos con los elementos de características de DNA e iniciaríamos con nuestra segunda parte del módulo, en el que revisaremos replicación, transcripción, traducción. Muy bien. Vamos a ver entonces, vamos a hacer una pregunta para el chat, ¿no? Si ¿se acuerdan? Pregunta de examen, ¿verdad? Vamos a ver si la puede contestar alguien. ¿En qué momento se lleva a cabo la replicación del DNA? Bien, veo bastantes escribiendo, vamos a ver las respuestas. Muy bien, fase de síntesis, muy bien, fase del ciclo celular. Muy bien, perfecto. Ahora, ¿qué es importante recordar el proceso de replicación? Muy bien, fase S, ciclo celular. Y todavía no veo la palabra que quiero o que podría venir en el examen, pero efectivamente sucede durante la fase S de síntesis. ¿De qué proceso? Porque a veces, y esto es una forma de pensar con respecto al tipo de preguntas que ustedes encuentran en el examen de residencia, ¿no? Muy bien, dijo Aramis mitosis. Muy bien, Aramis. Cuando me hacen una pregunta, siempre debo tratar de debatir cuáles son mis posibles opciones, porque vamos a decir que ustedes buscan la fase S y esa no es una respuesta que está ahí, pero siempre habrá respuestas como ninguna de las anteriores, ¿no? Y entonces tendré que buscar en dónde cabe mi proceso. Y entonces el punto donde cabe el proceso sería mitosis y meiosis, ¿no? Los dos procesos, muy importante. Durante los dos eventos, mitosis y meiosis, entonces se lleva a cabo replicación. Ahora, como definición general, sé que muchos ya han visto el proceso, etcétera. Como definición general, pues sabemos que es la copia de todo el DNA. Pero ahí podríamos modificarla a la copia de los diferentes segmentos de DNA, porque ya dijimos que no es un segmento continuo, siempre se encuentra dividido en los segmentos correspondientes a los cromosomas. Entonces es importante recordar. Ahora vamos a ver. Según el texto, que probablemente ustedes revisaron o que ya conocían, se dice que la replicación del DNA es de uno de tres posibles tipos propuestos o hipótesis. Vamos a ver si alguien puede contestar esa pregunta.
Y para contestar esa pregunta, entonces pongo esta imagen. Existen tres famosas hipótesis, que a lo mejor alguna vez ya vieron en su clase de biología celular, ¿no? Existen estas famosas hipótesis de la replicación, pero solamente una de ellas es real, ¿no? Para replicación. Vamos a ver. Muy bien, ya me pusieron los nombres de las tres hipótesis. Muy bien. Ahora, las tres hipótesis, en realidad, muy bien, ahí ya me pusieron, perfecto, muy bien. Semiconservativa, correcto, estará ahí también. ¿Por qué existen tres hipótesis? Eso es interesante de recapitular, ¿no? Tomemos en cuenta que los primeros estudios de DNA que se hicieron era justamente en bacterias. Y entonces, si recapitulamos un poquito lo que hacen las bacterias, me voy al pizarrón, y entonces voy a dibujar un DNA bacteriano, ¿verdad? Que ya se sabe que es un DNA circular. Tenemos esto. Y entonces lo que hace la bacteria es que copia, va haciendo una copia de todo el DNA. Entonces después separa lo que copió contra el original. Lo cual me dice, ¿verdad?, que el DNA original de la bacteria permanece intacto. Mientras que el DNA nuevo, o la copia de la bacteria, entonces se conforma de material exclusivamente nuevo. Entonces, cuando me presentan las famosas hipótesis de replicación, que son estas, entonces voy a centrarme en esta que les acabo de explicar, que es esta justamente que se denominó, vamos a ponerla ahí un poquito más chiquita, para que quepa todo el dibujito. Y le voy a poner unos cuadritos a las otras, ¿no? Para que podamos concentrarnos en una y ver el por qué fue el origen de estos tipos, ¿no? Ahí, entonces, esta fue la que expliqué. Esta fue la primera que se observó. ¿Es real? Sí. ¿Sucede este evento? Sí. Pero no sucede en genoma humano. Entonces, es muy importante. Entonces, la que se llamó conservativa, se llama conservativa, si recordamos, porque el DNA original, que ya dije, ejemplo, la bacteria, está ahí, y ahí me lo pintan en rojo, ¿verdad? Hace su copia, y la copia, ¿verdad?, la copia de esta bacteria, queda un original y una copia. Y asimismo, cada que hace subsecuentes copias de replicación. Muy bien, nos quedó claro. Es decir, este proceso es real, existe, sí. Este es el más sencillo de entender, ¿no? Porque después, ¿se acuerdan? Y entonces este fue el segundo modelo. El segundo modelo fue este. Entonces lo voy a hacer más grande porque el primero no me interesa mucho. Vamos a ver aquí. Voy a ponerlo aquí y voy a ponerles esta imagen. Acuérdense que estas están las diapositivas, ¿no? Entonces esta es la diapositiva número 62 de nuestro set, para que ahí mismo le vayan poniendo notas, ya saben, es muy importante o que lleven una libreta, ¿verdad?, o dije un documento de Word, o en las mismas diapositivas ponen sus notas. Ahora, observen esta imagen, en donde me muestran un parental. Vean aquí, entonces, vean cómo se ven fragmentos rosas contra fragmentos azules. Fragmento rosa, fragmento azul, etc. Y lo mismo sucedería de este lado. Ahora, ¿creen que eso es posible? Que el DNA se replicara. Entonces esta lleva un nombre interesante, porque esta se llama dispersiva. Dispersiva, entonces me dice que algunos fragmentos del DNA pasan completos o se cambian. Vean aquí la parte que está aquí azul, pues es justamente la misma parte que está aquí en rosa.
Fragmentos del azul y del rosa se intercalan. ¿Será esto posible? Y si es posible, ¿en qué momento? Ahora, traten de pensar, este ya lo pueden contestar, porque recuerden todas las clases que vimos sobre los tipos de DNA. Esta está basada en uno de los tipos. Y debido a que está basada en una de las características de los tipos, entonces se pensó que esto pues era real, que así pasaba, y entonces por eso se propuso este modelo. Vamos a ver. Entonces esta ya piensen, regrésense nuevamente mentalmente a los tipos y piensen en las características de los tipos, ¿no? Muy bien, veo que... Muy bien, Anaí pensó en el microsatélite. Muy bien, ¿alguien más? Piense más. Ya, casi te acercaste, Anaí, casi. ¿Por qué no el micro? Porque en el microsatélite dijimos que los lugares conservan el mismo orden. Y por eso, ¿verdad? Ahí donde hay tantos genes, entonces ahí no cambia el orden. Ah, pero muy bien, ahora sí ya casi, ya después de Anaí que nos acercó al sitio, entonces es justamente similar a los mini satélites. ¿Se acuerdan entonces que mencionamos que durante el proceso, el famoso proceso de crossing over, las cromátides del DNA, una vez que se sintetizaban, se acercaban cromosoma por cromosoma, ¿verdad? El 1 con el 1, 2 con 2, 3 con 3, y que finalmente hacían un intercambio de fragmentos. Y este intercambio de fragmentos, es justamente lo que propusieron, que al final, pues todo nuestro DNA era un rearreglo de estos fragmentos, donde adquiero, ¿verdad? Como ya vimos en las regiones de mini satélites, adquiero un nuevo orden de estas regiones de repetidos en tándem, y por eso cada individuo se vuelve un individuo único. Entonces esta es la base de esa propuesta. Sin embargo, alguien dijo, bueno, pero es que ese es un fenómeno que sucede después de que el DNA se replica. Y además este fenómeno no aplicaría para mitosis, que fue el primer elemento que se les vino a la mente. Solo aplica para meiosis. Entonces dijeron, entonces este no puede ser el modelo definitivo por el cual se replica el DNA. Entonces estamos tratando de elucidar cuál de las propuestas originales, ¿verdad? Y entonces ya vimos que cada propuesta tiene una base de observación. Ahora vamos a esta propuesta, que esta propuesta es justamente el mecanismo por el cual, que es el mecanismo que revisaremos el día de hoy, entonces lo voy a hacer así grande nuevamente para observar la imagen, ¿no? Entonces aquí me voy a esta imagen, que está muy bien, por ahí dos compañeros rápidamente dijeron, el DNA se replica de manera semi-conservativa. Es decir, a la mitad, conserva la mitad y la otra mitad no la conserva. Eso es lo que literalmente significa la palabra. Ahora, si observamos aquí, en esta imagen que me están mostrando, tengo mi DNA original y me dicen que queda una de las hebras originales y que entonces la azul representaría la copia. ¿Correcto? Queda una hebra original y el azul representa la copia. Ahora ese es el proceso que vamos a revisar. Y para tratar de elucidar este proceso, entonces, recordemos que nuestro DNA, entonces aquí voy a poner la dirección 5'3', y voy a poner acá su cadena complementaria.
Y resulta que el DNA, de acuerdo a lo que revisaron de esta clase, a lo mejor en alguna otra clase o entraron a leer, esto, conforme va haciendo la copia, va generando lo que se llaman burbujas de replicación. La burbuja lo único que hace, vean aquí, entonces voy a hacer la burbuja. Es un fenómeno más o menos como esto. Es decir, la replicación del DNA tiene un origen y un fin. Ahora, mucho ojo. Las maquinarias de replicación trabajan en la parte interna de esta burbuja y entonces van haciendo un correspondiente pareo de bases. Ejemplo, voy a escribir una secuencia, ¿no? Aquí digo adenina, timina, citosina, guanina, y voy a poner hasta acá, ¿no? Y del otro lado, pues tiene que ser siempre de manera complementaria el genoma original, ¿no? El genoma original siempre es una manera complementaria uno de otro, y entonces aquí tendríamos que tener timina, adenina, guanina, citosina, timina, adenina, guanina. Ahora, para que esto se lleve a cabo, entonces nos han contado que lo que hacen las enzimas es ir haciendo un correspondiente pareo, ¿verdad? Si aquí es adenina, timina, timina, adenina, citosina, guanina, guanina, citosina. Y así va haciendo su correspondiente copia. Ahora, lo que es interesante de este proceso es que las maquinarias solamente trabajan en una sola dirección. Es decir, van generando fragmentos 5', 3'. Entonces, este fragmento también se tiene que generar, ¿no? Tiene que hacer aquí su correspondiente copia de lo que tengo aquí para generar esta cadena. En esa semiconservativa, entonces al final, cuando estas dos cadenas se separan, o esta mitosis acaba, las voy a separar desde aquí en adelante, para convertirse en dos células hijas. Entonces cada uno se queda con su cadena complementaria. Entonces aquí ya lo voy a empezar a cerrar como si fuera DNA doble hélice, y aquí ya se empieza a cerrar como DNA doble hélice. Por eso entonces explica el fenómeno de semiconservativo. Al mismo momento que va acabando de hacer sus copias complementarias, termina y cierra la doble hélice. Una vez que termina de cerrar la doble hélice, entonces inicia sus giros. Entonces iniciará todos sus giros a la derecha, cada 10 pares de bases, etc. O, ¿verdad? Una vez que llegue a las regiones, acuérdense que los telómeros y los centrómeros tienen un diferente tipo de DNA, que es el alfoide. Y entonces ahí cambia un poco la constitución, pero el tipo de secuencia de generación de estas secuencias es igual, ¿no? Ese es el principio básico para entender replicación. Ahora, pregunta. Debido a que las enzimas, y cuando digo las enzimas es un set, ¿verdad? Es un set. Trabajan en una sola dirección, es decir, esta copia que van creando, ¿no? Vamos a ponerla una secuencia al azar, ¿verdad? Esta copia que van creando como elemento nuevo de una base, siempre lo van generando en esa dirección, 5', 3'. Y solo les gusta trabajar en esta dirección, esta generalmente, que es una de las enzimas más importantes, solamente trabaja en una dirección. Y entonces, ya se acordarán, ¿qué pasa con la otra? ¿Qué pasa con la otra dirección de la cadena? Perfecto, ¿no? Entonces ya nos recuerdan.
Están los famosos fragmentos de Okazaki. Se observó que existen mecanismos que pese a que a las polimerasas solamente les guste trabajar en esta dirección, sean capaces de entrar en las direcciones contrarias para realizar estos famosos fragmentos de Okazaki, o segmentos de Okazaki, de su compañero. Ahora, vamos a observar, ven aquí ya les tengo esta primera. Primero les voy a hablar de las maquinarias, porque en el video que les voy a presentar faltan unas cuantas maquinarias, ¿no? Entonces, debemos recordar todos los elementos que se necesitan. Todos los elementos necesarios, ¿verdad? Que aquí están anotados en la diapositiva 63, ya han sido preguntas de examen, ¿no? Entonces, aunque per se se supone que este segmento lo vieron en su clase de biología celular, les pueden llegar a preguntar, ¿verdad?, algunos nombres de algunas enzimas. Entonces, ahí están, diapositiva número 63. ¿Qué necesito para complementar este evento? Paso número 1, entonces aquí me dicen, necesito nucleótidos, ¿no? Necesito adeninas, timinas, citosinas, guaninas. Me tiene esto como extra. Y me dice proteínas de unión a cadena simple del DNA. Y ahorita vamos a explicar qué son esas proteínas de unión a cadena simple. Entonces, el nombre es como muy sencillo, ¿no? El nombre de proteínas de unión a DNA de una cadena querría decir que cada que se forma la burbuja de replicación, gracias Edwin, ya regresé, compartí la pantalla, se me olvidó. Estas proteínas, su función será, cuando se abre la burbuja, unirse al DNA únicamente como una manera temporal. Y a partir de ahí me mencionan toda esta serie de enzimas, que por ahí ya dije que también en el evento de transposición, ¿verdad?, la famosa transposasa, se acompaña de estas dos. Una, ¿verdad?, helicasa, que va rompiendo los puentes de hidrógeno, porque si no rompe el puente de hidrógeno, pues entonces tampoco podría sacar al transposón. Por eso esos dos procesos están muy ligados. Ahora, la topoisomerasa se coloca en los puntos en donde el DNA va a ser separado y lo empieza a desenrollar. Entonces, su única función es abrir la famosa burbuja de replicación. Ahora, voy a reexplicar esto con este video, y para este video, entonces me voy a ir aquí para que ustedes vayan viendo. ¿Qué creen? Noticias. Ya finalmente nos activaron la plataforma. Debido a que ya tenemos activada la plataforma, ¿verdad?, entonces vamos a mover todos los siguientes trabajos, ¿verdad? Incluso les voy a pedir que, de favor, por eso no los empecé a calificar, muevan los trabajos, les voy a decir cuándo los van a mover. Los trabajos de las dos investigaciones previas que ya hicimos tendrán que moverse a esta plataforma. Entonces lo que quiero, ¿verdad?, es que no olviden, todos tendrán que tener acceso a la plataforma, y la otra plataforma la continuaré únicamente para ir marcando asistencias en lo que arreglo un detalle en esta. Entonces es muy importante. El material entonces ya está colocado aquí. ¿Y qué vamos a hacer aquí? ¿Verdad? Aquí en esta plataforma les dejé ya listo el video. También lo puse en la otra por si alguien no puede entrar en esta. Un video sobre replicación del DNA, pero ahorita lo voy a mostrar para ir explicando los detalles y después se regresen a verlo con tranquilidad. Entonces vamos a abrir el video. Aquí está. Muy bien. Conforme lo voy explicando, lo voy a ir parando para ver si queda alguna duda. Entonces lo voy a iniciar, ¿verdad? Y lo voy a ir parando para ir haciendo explicaciones, ¿no? Entonces ahí me muestran. Esto sería una hebra del DNA. Ahora, dijimos que el proceso de replicación es desde el inicio hasta el fin, ¿no? Pero aquí en realidad no me lo pusieron al inicio. Entonces,
un pequeño error del video, pero entendemos que estos videos son únicamente didácticos. Muy bien, entonces, este ensamble representaría justamente a una de esas famosas enzimas que se encargan de localizar los puntos de inicio y desenredar el DNA, como serían las helicasas y las topoisomerasas. Pues vamos a observar. Ahora ahí me representa, acuérdense que dijimos que las helicasas y las topoisomerasas, las dos siempre van de la mano, pero se encargarán de ir desenrollando el DNA en esta dirección y aparte ir cortando los puentes de hidrógeno. Muy bien, seguimos observando. Ahora, vean estas proteínas en amarillo. Y dijimos que un importante elemento, y voy a poner la diapositiva número 63, dice que necesito proteínas de unión a cadena simple. Esto querría decir, y varias veces he mencionado este concepto, ¿no? El DNA, el RNA, no pueden estar en una sola hebra. ¿Por qué? Porque dije que había unas famosas enzimas de restricción que se comen todo. Por consiguiente, no podemos dejar que el DNA se dañe. Y para evitar que se dañe, entonces, esas proteínas, ven ahí, se unen de manera temporal a la hebra del DNA en ambos sentidos, toda la burbuja. Se llena de estas proteínas denominadas proteínas de unión a cadena simple del DNA. Muy bien, hasta ahí. ¿Alguna duda? Estamos hablando de los elementos necesarios. Primer elemento, helicasa y topoisomerasa, los dos en conjunto. Seleccionan el punto, desenrollan y van cortando. Muy bien, ahí en ese video no me pusieron la palabra topoisomerasa, lo cual ahí falta. Muy bien, vamos a ver, veo escribiendo a alguien, entonces, para ver si hay alguna duda. Si no hay dudas, entonces pónganme que no hay dudas para que continúe el video. Muy bien, perfecto. Muy bien, resto de la clase, ¿dónde están? Dudas, resto de la clase, porque María está listísima, pero ya se durmieron los demás. Perfecto, muy bien, muy bien. Muy bien, ahora vamos a recapitular. Entonces, de acuerdo a nuestra lista de enzimas, estas dos ya vimos dónde están, ¿verdad? Ya vimos dónde están también las proteínas de unión a cadena simple de DNA. 3 elementos ya los vimos. Ahora tengo en mi lista, ¿verdad?, 2 tipos de polimerasas. Muy bien. Primera polimerasa, entonces, es la que siempre trabaja de cadena 5' a 3', es la más rápida, la más eficiente, ¿verdad? Ahora, vamos a ver dónde entra esta. Ven ahí. Esta entonces representa la polimerasa. Cuando dice que va generando de 5' a 3', se refiere a la copia. La copia base en esta cadena. Ahora, pregunta capciosa. Muy bien. Esta dirección, entonces, esta cadena que tenemos aquí, ¿qué dirección tiene? Si la polimerasa va generando copias 5' a 3'. Correcto. Muy bien. Entonces, veo que van siguiendo el hilo. Entonces, utilizando como molde la cadena 3', 5', la polimerasa va generando la copia en la llamada, ¿verdad?, cadena líder. Entonces, ahí está, va trabajando. Una vez que vean, una vez que va pasando, una vez que se asocian las proteínas de unión a cadena simple, las cuales solo están para proteger el DNA, se van eliminando, permitiendo a la polimerasa terminar su trabajo. Ahora, recordemos que esto sucede solamente en uno de los lados, porque en el otro de los lados, entonces ahí entramos con los fragmentos de Okazaki.
¿qué pasa con los fragmentos de Okazaki? Los fragmentos de Okazaki, vamos a observar aquí, necesitan, ahí tengo mi otra cadena, necesitan algo llamado prímero cebador, que en este video me lo muestran aquí, y esta se llama RNA primasa. Es una RNA primasa. Ahora, ¿qué hace la RNA primasa? Crea una direccionalidad falsa para que esta polimerasa, la misma, la número 3, pueda entrar y pueda hacer el trabajo. ¿Correcto? Esto crea una dirección falsa. Ahora vamos a entender ese concepto. El concepto del DNA con la dirección falsa lo entenderíamos más o menos como, nuevamente, si estuvieran en Plaza Dorada, ¿verdad? Y tuvieran que llegar a la escuela y dicen, rápido me tomo la ruta 10, se va toda la 31, en dirección Plaza Dorada a la escuela, no hay problema. Ahora, ¿qué pasaba en otro de nuestros comentarios? Se encuentran que en la PROCU hay un par y toda la 31 está cerrada. Ahora, ¿cómo va a pasar el camión para llegar al mismo sitio y con el mismo tiempo estimado? Que eso es lo que hace este lado del fragmento de Okazaki. ¿No creen que el fragmento de Okazaki toma 3 días después en terminar? Terminan al mismo tiempo y con la misma velocidad. Ahora, ¿cómo resolveríamos esa situación? ¿Qué se les ocurre? Piensen, están en el camión de la ruta 10 y el camión se va sobre la 31, pero solo la 31 en dirección de Plaza Dorada a la Facultad de Medicina está cerrada. Solo ese lado. ¿Qué hacemos? Muy bien, ¿qué hacemos? Dice, toma una desviación, sentido contrario, desviarse, vía alterna. Si toma una desviación, toma más tiempo. Si se desvía, toma más tiempo. Si toma una ruta alterna, toma más tiempo. Pero Aramis dijo, ¿qué tal que se mete en el sentido contrario? Es decir, en la dirección, no te puedes bajar, tienes que estar en el camión para llegar al mismo tiempo con la misma velocidad. Es el truco, ¿no? Mismo tiempo con la misma velocidad. Ahora vamos a dibujar este concepto en el pizarrón para que nos quede bien claro el fragmento de Okazaki. Entonces, no puede tomar una vía alterna y tiene que ir a la par que la otra cadena. ¿Y entonces qué hace? Entonces dijimos, si esta fuera la dirección, ¿verdad? Desde Plaza Dorada hasta Medicina, en esta dirección de la 31, ¿no? Y ahora tengo la dirección contraria, ¿no? Que sería esta. Y esta sería como la cadena en donde vamos a forzar el fragmento de Okazaki. Para que pueda tomar esta vía que está en sentido contrario, todos los carros entonces vienen en esta dirección, ¿no? Y el camión tendrá que ir en esta dirección. ¿Qué podríamos hacer para poder pasar el camión aquí? Y que llegara en el mismo tiempo, a la misma velocidad a Medicina. Vamos a entrar en ese carril. Ahora, ¿qué hacemos para poder entrar sin causar problemas? Correcto. Entonces, ponemos los conitos naranja. Y entonces, paramos a un policía aquí. Ponemos unos cuantos conitos naranjas aquí. Y le indicamos a los carros que un solo carril va a correr para acá. Y entonces, el camión va a entrar en esta dirección. Ahora, pensemos en esto. Una vez que termine la calle, ¿verdad? Que se nos cruza un bulevar aquí, que se nos cruza otro bulevar aquí, otra calle, calle, calle. Entonces, este mismo evento de poner los conos naranjas tiene que ser en cada calle. Porque si no, entonces los otros carros no lo van a saber. Y entonces tendrá que haber otro indicativo aquí, tendrá que haber otro indicativo aquí. Y eso permite, eso sería
la RNA primasa. Esos conos naranja entonces serían la RNA primasa. ¿Qué es lo que está haciendo? Creando una dirección falsa, ¿se dan cuenta? Y gracias a esa dirección falsa, marcaron el camino, correcto, es como marcar el camino, le dieron una indicación. Aquí están estos conos, y estos conos van a indicar, podemos entrar, el camión puede entrar. El camión llámese la polimerasa 3. Entonces, una vez que se encuentra esta dirección falsa, el camión va a entrar y va a empezar a trabajar. Y una vez que entra en el DNA, empieza a caminar. Sin embargo, ¿verdad? ¿Cuál es el truco de llegar a la misma velocidad que la cadena líder? Resulta que la polimerasa solo puede avanzar un X número de pares de bases hasta que se da cuenta que esa no es su dirección. Y así no le gusta trabajar. Pero hay muchos otros conitos. Y esto puede hacer que otras polimerasas entren aquí y trabajen. Entonces esta entra aquí y trabaja. Y eso garantiza que los fragmentos de Okazaki se generen casi, ¿verdad? Se dice que la diferencia entre el tiempo de las dos cadenas es mínima, casi a la misma velocidad. La diferencia de este lado es que en este solo trabajó una sola polimerasa. Diferencia del fragmento de Okazaki, cada que pueden encontrar primasas, puede asociar una diferente polimerasa, misma polimerasa 3, es decir, no piensen que en la célula solo hay una polimerasa y es la única que tienen, ¿verdad? Es como tener las 20 batas almacenadas para que a la hora que yo quiera, ¿verdad? Si quiero hacer lavandería una vez al mes, tengo 20 batas para trabajar. Entonces, rápidamente puedo poner cualquiera de esos sets ahí y todas entrarán a trabajar y todas terminan al mismo tiempo. Entonces nos quedó claro ese concepto. Este es el concepto básico de lo que sería este famoso, ¿verdad? Me regreso al video, este famoso fragmento de Okazaki. Muy bien, entonces vamos a verlo en el video. Aquí tengo a la primasa poniendo esos conitos falsos, esos RNAs con una dirección falsa, la cual es atraída por la polimerasa 3. Y entonces dice, aquí está la otra cadena y se monta a trabajar. Ahora vamos a observar. Muy bien, entonces ahí está y llega a trabajar. Pero vean que aquí ya hay otra primasa, es decir, durante el proceso en el que la topoisomerasa y la helicasa van abriendo la cadena al mismo tiempo, y me regreso aquí, porque esto es algo que están las enzimas en conjunto aquí. Aquí está en color rosita, en el video solo dice helicasa, pero yo dije que son las dos, la helicasa y la topoisomerasa. Esta misma se empieza a asociar y empieza a generar esos conitos, va poniendo su dirección falsa, cada que va pasando y van abriendo las cadenas, ya las direcciones están ahí. Y cuando una de estas polimerasas encuentra una de esas direcciones falsas, esos conitos, inmediatamente trabaja. Y trabaja hasta que se encuentra otra donde alguna más ya trabajó. Entonces ahí me lo ponen repetitivamente para ejemplificar, varias polimerasas pueden entrar al mismo tiempo. Muy bien. Dice, los primers son complementarios a la cadena. Claro, siempre deben ser así. Es decir, esos conitos, cuando decimos ahí, y si nos regresamos al pizarrón, tienen que ser complementarios a la cadena, ¿no? Es decir, si en la cadena, ejemplo, esto fuera, voy a poner nucleótidos, ¿no? Adenina, timina, citosina, guanina. Vamos a ponerle igual aquí. Timina, citosina, guanina. Entonces, el complementario, esos conitos tendrían que ser timina para que paree con adenina, ¿no? Adenina para que paree con timina. Guanina para que paree con citosina y citosina para que paree con guanina. Siempre son complementarios. En el DNA, incluso en el RNA, este es el principio básico. Acuérdense que cuando decimos en el DNA las cadenas parean, quiere decir timina, adenina, citosina con guanina.
O cuando decimos en el RNA las cadenas parean o se complementan, ya sabemos, adenina con uracilo, citosina con guanina, ¿no? Entonces ese es el principio básico. Muy bien, Edwin. Ahora, seguimos observando la parte del video. Una vez que, voy a explicarlo primero aquí, porque aquí me parece interesante. Una vez que este fragmento terminó, entonces desde el primer o primasa hasta donde sale la polimerasa, entonces sería el primer fragmento de Okazaki, ¿no? Aquí, de aquí a acá sería el fragmento de Okazaki, y luego iniciaría otro fragmento de Okazaki, y luego iniciaría otro fragmento de Okazaki, ¿no? Entonces, la cadena complementaria, o también llamada rezagada o retardada, y eso se refiere por la poca diferencia del tiempo. Dijimos que la diferencia del tiempo es mínima. Se conforma todo el tiempo de esos fragmentos de Okazaki, ¿correcto? Entonces, en el primer lado de la cadena, ¿verdad? El primer lado de la cadena, la complementaria, aquí voy a utilizar esta como base. Entonces, esta primero, que era 5', 3', generó un fragmento de DNA, vamos a decir que esta fue la líder, que era 5', 3', así es como le gusta trabajar a las polimerasas. Este ahí está, listo, abrió su burbuja, y una vez que terminó la burbuja, la cerró y lo complementó. Ahora, el otro lado de la cadena, el que se va formando con los fragmentos de Okazaki, entonces vamos a decir que tiene su DNA original continuo, ¿no? Que tiene una direccionalidad. Y los pequeñitos fragmentos de Okazaki, fragmento 1, 2, 3, 4, etc. Y dejé estos pequeños espacios a propósito, ¿no? Estos pequeños espacios entre los fragmentos de Okazaki a propósito. Porque los fragmentos de Okazaki o esos conitos, esa dirección falsa, es RNA. Se llama RNA primasa. No se llama DNA primasa. Es decir, es un RNA. Este RNA que está aquí tiene que ser removido. Y entonces existe otra polimerasa más, que ahí en el texto, cuando me dicen, llega la polimerasa 1, la polimerasa 1 es parte o trabaja con los sistemas de reparación, y entonces se encuentra este pequeño cambio. Y lo que hace es que lo repara. Y entonces dice, este lo cambia por su correspondiente, pareándolo siempre, lo cambia por el correspondiente, sigue caminando, se encuentra extra, los borra, lo cambia por el correspondiente, se encuentra otro pequeñito fragmento de RNA, lo borra, ¿verdad? Y lo cambia por el correspondiente. Y después, para ver que todo esto esté bien continuo, existe la famosa ligasa. La ligasa, entonces, verifica que las uniones de estos fragmentos en esta dirección y en esta dirección, es decir, que los puentes de hidrógeno como los puentes laterales entre los azúcares, entre estas unidades, estén correctos. Entonces pasa, lo revisa, liga todo, deja todo bien y listo, tenemos dos cadenas. Entonces aquí sería esta con su complementaria, entonces empieza a hacer su DNA doble cadena, ¿no? Aquí lo ponemos con sus correspondientes vueltas, giro a la derecha, todo lo que necesite. Entonces, esta se fue copiando y se fue armando y formará parte de una nueva célula. Acuérdense que el producto final de la mitosis son dos células iguales. Entonces, aquí sería la copia de esta célula y esto se convierte en una célula. Ahora, esta se convierte en otra célula, ¿no? Se cierran las cadenas y entonces aquí tengo un DNA, dos copias del mismo DNA exactamente igual, en base al mismo molde de secuencia, ¿no? Muy bien, voy a poner rápidamente esto en el video. Dije video, muy bien, ahí está. Entonces, esta es la polimerasa que se encarga de cambiar los segmentos de la RNA primasa, ¿no? Que dijimos que es RNA, que tienen que ser modificados. Y llega mi ligasa y checa que todo esté listo. Muy bien, dice 8 minutos. Muy bien. Ahora, con esto concluimos.
este proceso. Este proceso es un proceso que ya revisaron en cierta manera, lo estamos recapitulando por la siguiente situación. Si existieran errores, sobre todo en la cadena donde están los fragmentos de Okazaki, esa es la que más genera errores. ¿Por qué? Porque tuvieron que utilizar las primasas, tuvo que haber entrado otra polimerasa a cambiar la primasa, porque anexamente tuvo que utilizar la última ligasa, 3 enzimas más necesarias para complementar este lado de la cadena, que fue la que se hizo en fragmentos de Okazaki. Esa es la cadena que tiene más errores, aunque la eficiencia según los textos es 99.9%, es decir, 1.1% puede pasar. Entonces esto me puede generar finalmente un error o un cambio en la cadena del DNA. Y por ese motivo entonces recapitulamos este evento. ¿Correcto? Vamos a ver si nos quedó alguna duda. Quiero que entren, ¿verdad? Entren a la plataforma. Entren a la plataforma para que puedan verificar. Perdón, voy a poner ahí esto para que puedan verificar ustedes que tienen acceso, ¿verdad? Verifiquen que tienen acceso, porque entonces yo acá tengo la lista de los estudiantes que están dados de alta en la escuela. Vean que su acceso es correcto. Si alguien no puede entrar a la plataforma, entonces me avisa para que tratemos de solicitar su clave de entrada, etcétera, ¿no? Y aquí en la plataforma, entonces me regreso, en la plataforma le tienen que dar clic a contenido y estamos viendo en el módulo 1 la unidad 2. Entonces aquí le dan clic al módulo 1, bases moleculares, que es lo que estamos viendo, que sigue siendo módulo completo y todo el apoyo didáctico está en este folder. Y ahí está el video que acabamos de observar. Es este video. Entonces, entren por favor a ver el video en casa nuevamente para que recapitulen algún dato si necesitan. Muy bien. Muy bien. Dudas. Si quedaron dudas, nos quedan 5 minutos, voy a pasar lista. Pero si quedó alguna duda, entonces ya saben, rápidamente anoten en su libreta o en su Word donde están llevando comentarios de la clase o en la diapositiva. ¿Verdad? Dijimos que estamos en la diapositiva número 63. Diapositiva número 63. Entonces voy a pasar lista rápidamente. Voy a pasar la lista en la otra plataforma. Seguiré pasando lista aquí hasta que me mueva a la otra. Muy bien, vamos a empezar. Montserrat. Daniela. Diana. Alan. Ángel. Anaid. Aramis. María. Sebastián. Miriam. Sara Edith. Elizabeth. Ingrid. Ricardo. Elliot. Monse. Lilia. Luis Jaime. Abigail. Camila. Francisco. Emanuel. Edwin. Denise. Sheila. Me contestó, muy bien. Lorena. Arturo.
Gonzalo. Saraí. José. Muy bien, Sara ya contestó, muy bien. Alexis. María. Itzel. Juan Pablo. Anayeli. Nori. Oscar. Gerardo. Neftali. Ahí está, muy bien. Mañana entonces recapitularemos o iniciaremos con el proceso de transcripción, que sería el paso de DNA a RNA. Entonces iniciamos con esto, revisen los materiales de la plataforma, no se les olvide y chequen que tienen el acceso, ¿no? Por favor, chequen que tienen el acceso. Si no tienen el acceso, entonces hay que solicitar la clave de entrada, pero para que me avisen cuántos no pudieron entrar. Muy bien, entonces nos vemos mañana.